Vamos a comenzar con una palabra de oración. Querido Señor, una vez más queremos pedir tu Santo Espíritu a esta hora, para que Él pueda guiarnos en el estudio de tu palabra. Señor, habla a través de mí y sé tú impresionando el corazón de cada persona que escuche este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. En el programa anterior comenzamos estudiando el mensaje de los tres ángeles. Y dijimos que es el mensaje final de Dios para los habitantes de esta tierra. Mencionamos que es un mensaje que tendrá un alcance mundial y se dará a gran voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy vamos a comenzar a esta hora a hablar de esa primera frase que da el primer ángel, ese primer mensaje incluido en el primer ángel, y es temer a Dios. Vamos a tratar entonces de entender bíblicamente qué significa temer a Dios. Recuerdo cuando yo era niño, cuando mis padres me decían, no hagas tal cosa, no hagas tal otra, tienes que tener el temor de Dios. La imagen que yo tenía de Dios era una imagen severa, un Dios implacable, que estaba esperando que yo hiciera cualquier cosa mala para lanzarme un rayo del cielo por mi desobediencia. ¿Qué es el temor de Dios? Saben, muchas personas hoy tienen una idea errónea acerca de Dios. Mientras que algunos tienen un concepto de un Dios, que es un Dios severo, que es un Dios implacable, que es un Dios justiciero, ese es un extremo. A otros el diablo les hace creer que Dios es demasiado bueno, que tú puedes pecar y hacer todo lo malo que quieras y Él es un Dios de amor y te va a perdonar todas las veces que tú quieras. Ahora, es cierto que Dios perdona y es cierto que Dios está dispuesto a perdonarte cuantas veces sea, pero Dios es un Dios de misericordia, pero a la vez Dios es un Dios de juicio. ¿Qué es el temor de Jehová? Quisiera comenzar planteando lo siguiente para entender el temor de Jehová. La Biblia nos habla de dos temores. Y la primera vez que encontramos la palabra temor en la Biblia es en Génesis capítulo 3, versículo 7. Vamos allá, vamos a Génesis capítulo 3. Esto es en el contexto cuando Adán y Eva pecaron, ¿ok? Y después de que Dios desciende y comienza a hablar con ellos, nos dice acá en el versículo 7, entonces, 8, perdón. Luego oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto. Dice, al aire del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Versículo 10, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Interesante que Adán dice acá, tuve miedo. Este es una clase de temor que nos habla la Biblia, y es el temor que surge como consecuencia de violar la santa ley de Dios. Tuve miedo. El miedo es parte de la enfermedad mental, y en algunas personas incluso se ha desarrollado ese miedo extremo en esquizofrenia. El pecado es la raíz de toda enfermedad mental, de toda enfermedad emocional, de toda enfermedad física y espiritual. Tuve miedo. Algunas personas miran a Dios con el miedo que lo miraba a Adán. Y dice que él se escondió. Ahora, hay otro miedo. Y este sí es un miedo santo. Y es el miedo que nos habla el primer ángel. Y es distinto al primer miedo, pero se basa en el mismo concepto de que Dios me ve. Si nosotros vemos en Génesis 3, en el pasaje que acabamos de leer, Adán se esconde
porque sabía que Dios estaba descendiendo y se iba a encontrar con él. En otras palabras, Adán no quería que Dios lo viese. ¿Qué es el temor de Jehová? Una ilustración. Cuando un ladrón quiere robar, cuando un ladrón quiere hacer lo malo, ¿en qué momento lo hace? Lo hace en la noche, lo hace en la oscuridad, cuando nadie lo está viendo. ¿Ok? Es decir, el hecho que alguien lo vea causaría en él un miedo. Y vamos a partir de esa premisa. El temor de Jehová está basado o se desarrolla cuando yo soy consciente que Dios me ve. Pero no es el miedo que tuvo Adán, es un miedo distinto. No es un miedo que trata de esconderse de Dios por temor a que Él te castigará. Es un miedo que se origina por el temor, por algo que yo quiero que Dios no me vea que haga para yo no herirlo. Vamos a comenzar llevándolos, y quiero llevarlos a Proverbios 15:3. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Nos dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La palabra de Dios me dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. Jehová mira todo. No hay nada que se escape de su vista. No importa cualquier cosa que tú creas que estás haciendo a escondidas de los hombres, que nadie más te va a ver, ten por cierto que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y sabiendo entonces que los ojos de Jehová están en todo lugar, ¿cómo yo debo comportarme? Proverbios capítulo 3, versículo 7, leemos. Y miren, aquí comienza a definir el temor de Jehová. Nos dice aquí Salomón: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Qué hace la persona que teme a Dios? De acuerdo a Proverbios capítulo 3, versículo 7, la persona que teme a Dios se aparta del mal. ¿Temes tú a Dios? Algunas personas solo temen a Dios por las consecuencias que sus malos actos van a acarrear a su vida. Pero el que verdaderamente teme a Dios y lo ama, se aparta del mal. Y se aparta del mal no solamente porque el mal va a traer consecuencias devastadoras a su vida, sino porque ese mal hiere al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Proverbios 16, 6. Aún hablando en este mismo punto, que el temor de Jehová es apartarse del mal, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, ¿qué cosa? Los hombres se apartan del mal. ¿Cómo los hombres se apartan del mal? Con el temor de Jehová. En Job capítulo 28, versículo 28, leemos: y dijo el hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Hoy el mundo está tras sabiduría, está tras inteligencia, y cada vez más se agregan más niveles a la preparación académica. En los tiempos de mi madre, recuerdo, ella me decía que solo el tener la primaria, eso era considerado una persona estudiada y inteligente. Luego el bachillerato, la secundaria, luego una licenciatura, un BA, luego un magister, una maestría, un doctorado y un postdoctorado. Cada vez más hay diferentes niveles de estudio, ahora no hay nada malo con eso. Pero ¿quién entiende que la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia es apartarse del mal? Esos son los verdaderos sabios.
Esos son los verdaderos inteligentes, los que se apartan del mal. Por eso es que el Señor en los últimos días va a usar a los más sencillos. No va a usar tanto a los letrados, no porque la letra, no porque su educación el Señor la rechace, sino porque son demasiado suficientes para no confiar en Jehová. Pero aquí habrán personas humildes, poco estudiadas, pero habrán experimentado en sus vidas el verdadero temor de Jehová, que es apartarse del mal. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y Dios proclamó su santa ley, vemos aquí el pueblo experimentando el temor que no debía experimentar y Moisés instándolos a que experimentasen el verdadero temor de Jehová. En Éxodo capítulo 20, versículo 20 leemos: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí vemos el pueblo que tenía el miedo que tenía Adán en el jardín del Edén. Cuando vieron a Dios hablar y sintieron el terremoto, todo el monte Sinaí se estremeció, le dice el Señor a través de Moisés: no temáis. Y luego se les dice al pueblo, para que el temor de Jehová esté delante de ellos. ¿Para qué cosa? Para que no pecaran. Hemos experimentado el temor de Jehová. ¿Saben la razón por la cual el mensaje del tercer ángel no ha tenido el poder que debería tener? Es porque no hemos experimentado el temor de Jehová. No nos hemos apartado del mal. Y el Señor no puede derramar su Espíritu Santo sobre la proclamación de este mensaje para que se convierta en un fuerte pregón, porque no hemos experimentado el primer mensaje. El mensaje del temor de Jehová. Ahora, vamos a profundizar un poco más en este punto. Habíamos dicho que la primera vez que encontramos el temor de Jehová fue en Génesis 3, versículo 10. Pero vimos ese temor que no es de acuerdo a justicia. Pero la primera vez que encontramos, al menos la palabra, el temor de Jehová, ese temor que es de acuerdo a justicia, es en Génesis capítulo 22. Ustedes saben la historia y vamos a repasar un poco la historia en Génesis capítulo 22. Abraham es probado nuevamente por Dios. ¿Y qué prueba Dios le pone? Comenzando con el versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Este respondió: aquí estoy. Y díjole Dios: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué prueba para Abraham? Aquel hijo que Abraham había estado esperando por muchos años, que nació después de 25 años de haber recibido la promesa. Ya por fin Abraham tenía a su hijo. Su hijo ya era un adolescente y recibe el mensaje de Dios: toma tu hijo. Y para hacerlo más difícil, tu único, le dice, y llévalo al monte de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Ahora, si nosotros leemos superficialmente, no podemos entender la magnitud de la prueba de Abraham. Pero esta prueba no fue fácil, porque él no solamente tenía que matar a su hijo, sino que tenía que ofrecerlo en holocausto. Ahora, los holocaustos se ofrecían de una manera distinta a los sacrificios comunes. Y lo que tenía que hacer una persona cuando ofrecía el holocausto era que tenía que coger la víctima y debía descuartizarla, cortarle todos sus miembros, todas sus extremidades, abrirlo por la mitad, sacar todos los órganos internos y luego quemarlo. Ese era el holocausto.
Si hay algún padre allí escuchando este mensaje, trate de pensar en eso. Trate de pensar que Dios le diga a usted, coja a su hijo y descuartícelo, ábralo por la mitad, sácale todos los órganos y luego quémalo. ¿Serías capaz? Prueba muy difícil. Ofrécelo en holocausto. Bueno, sabemos, Abraham decide escuchar la voz de Dios y decide irse sin decirle a su esposa. Abraham sabía que si le decía a su esposa no iba a poder él realizar esta hazaña, obedecer lo que el Señor le había dicho. Así que él se va con sus siervos 3 días de camino hasta el monte Moria. Y nos dice el versículo 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a su padre Abraham, «Padre mío». Él respondió, «Aquí estoy, hijo mío». Isaac le dijo, «Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Oh, yo me imagino cómo estas palabras rompieron el corazón de ese anciano padre. ¿Dónde está el cordero? Tenemos todo, padre, pero ¿dónde está el cordero? Oh, Abraham sabía que él servía a Dios y que Dios proveería. Hasta este momento aún, Abraham, su fe se estaba aferrando en el Dios que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Y nos dice acá, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Ahora, yo quiero saltar al versículo 12, que es el versículo que vamos a mirar acá. Después de que todo estaba listo, entonces Isaac se da cuenta que él era el holocausto. Y me gusta mucho la sumisión de Isaac, porque Isaac era joven. Isaac podía fácilmente escaparse, podía fácilmente irse. No, papá, yo no voy a participar de esto. Pero Isaac sabía que su padre estaba haciendo esto en obediencia a Dios. E Isaac decide dejarse ofrecer como holocausto. Abraham entonces estaba listo, versículo 10, versículo 10 dice, extendió luego a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó del cielo diciéndole, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. El versículo 12 dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Yo les quiero hacer una pregunta. De acuerdo a lo leído, ¿qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Mis queridos amigos, temer a Dios es obedecer a Dios. Pero no solamente obedecerlo, sino entregarle a Él lo que yo más amo. Entregarle a Él lo mejor. Lo que más amaba Abraham después de Dios era su hijo. Y Dios le dice a él, entrégame a tu hijo. Y cuando el ángel dice, ya conozco que temes a Dios, quiere decir, ya conozco que estás dispuesto a darme aún lo mejor que tú tienes, a darme lo que más amas por amor a mí. ¿Qué es eso que tú más amas? Y que el Señor te lo ha estado pidiendo por años y tú no se lo has entregado. Quizá ese trabajo que te está distrayendo de Dios, te está alejando de Dios. Quizá ese estudio, esa carrera, quizá esa amistad, quizá ese novio que no teme a Dios o esa novia que no teme a Dios. Quizá ese amigo que te está apartando, quizá esa música, quizá cualquier cosa, esa comida, ese lugar, esa ciudad, el barrio donde vives, quizá tu teléfono, cualquier cosa. ¿Qué es eso que tú amas? ¿Qué es eso que tú amas que te está alejando de Dios? Si no le has dado a Dios lo mejor de tu vida, no estás listo para decirle al mundo, temed a Dios y dadle gloria. Levítico 25:36.
Hablando del temor de Jehová, este es otro aspecto. Dice, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Saben, para algunos el problema, el Dios, es el dinero, la usura. Incluso algunos toman ganancia de sus hermanos. El que teme a Dios no tomará de él usura ni ganancia, sino que tendrás el temor de tu Dios. ¿Estás dispuesto a darle al Señor todo? Todos tus bienes, todos tus beneficios, todas tus riquezas, todo lo que tienes para avanzar su obra. Ese es el temor de Jehová. Salmos 128, versículo 1, nos dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Este versículo está en una construcción que en hebreo se llama paralelismo hebreo, donde la segunda línea repite el mismo pensamiento de la primera línea, solo con otras palabras. Así que aquí vemos que temer a Jehová es lo mismo que andar en sus caminos. Y los caminos de Jehová son su santa ley. En otras palabras, temer a Dios es guardar sus mandamientos. Así que el que se aparta del mal, el que le entrega todo a Dios, lo que más ama es aquella persona que guarda los mandamientos de Jehová. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Temer a Dios es guardar sus mandamientos. Y qué hermoso como lo presenta acá. Dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Parte del temor de Jehová es instruir a los hijos, es instruir a los nietos, a la familia, a que tema a Dios. Si como padres hubiésemos hecho el trabajo que el Señor nos ha asignado, hoy tendríamos una generación que temiera a Dios, que conociera a Dios y que terminara la obra de Dios. Recientemente escuché una estadística que si los hijos de las dos últimas generaciones de padres adventistas hubiesen educado a sus hijos en el temor de Jehová, hoy el número de la iglesia, de la membresía mundial estuviera triplicado de lo que está hoy. Pero gran parte de los hijos de nuestras iglesias están dejando la iglesia porque no están recibiendo la instrucción del temor de Jehová. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Miren cuán abarcante es el temor de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es? Vamos a ver qué es temer a Dios. Que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Temer a Dios es andar en sus caminos, es amar a Dios. No solamente amarlo, sino servirle de todo corazón y con toda nuestra alma. Eso, mis hermanos, es temer a Dios. Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Y otro versículo, que este es clásico para entender el temor de Jehová. Vayamos a Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, el capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, vamos a leer el versículo 13. El fin de todo el discurso que hemos oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
el que teme a Dios guarda los mandamientos, no porque cree que guardar los mandamientos le va a salvar, sino porque ama a Dios. El que teme a Dios es aquella persona que es consciente que Dios lo ve, pero porque ama a Dios no está dispuesta a transigir en lo más mínimo para no herir al Señor. El que teme a Dios es el que está dispuesto a dar todo lo que el Señor le pida, así sea un ídolo acariciado que más ame, estará dispuesto a darlo todo porque ama a Dios. El fundamento del temor de Jehová es el amor. Por eso, y dijimos que esto estaba todo conectado. Y voy a terminar con este último versículo. Aquellos que estén viviendo en el juicio, porque este mismo ángel al final dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y nos da la razón por la cual tenemos que temer a Dios, y es porque la hora de su juicio ha llegado. Y miren cómo el amor nos prepara para experimentar el tiempo del juicio, para poder estar en pie en el tiempo del juicio. Primera de Juan 4:17 nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor nos ayudará, nos capacitará para tener confianza en el día del juicio. Y ese amor es el que nos inducirá a guardar su santa ley, que es la ley de amor. Es mi oración, mi querido amigo, que ese amor, que ese temor de Jehová esté en tu corazón, para que lo ames, le sirvas de todo corazón y para que puedas darle todo lo mejor de tu vida.